a todos aquellos que nos están viendo por Facebook y también por YouTube, que Dios les bendiga. Vamos a tener una lectura bíblica en Lucas 23, del 33 en adelante, que dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a pedir a nuestro hermano Javier que nos guíe en oración. Señor, mi Dios, gracias por tu muerte allí en la cruz, mi Dios, voluntariamente para salvarnos, Señor. Oh Dios mío, que no merecemos, Señor, tanta gracia, tanta bondad, tanto amor, Señor, que tuviste por el mundo, Dios. Permítenos, Señor, ser luz allí, como tú mandaste, Señor, y llevar tu evangelio a aquellos que no lo tienen, mi Dios. Prepara allí nuestras mentes y nuestros corazones para recibir esta palabra, Señor. Dale sabiduría al pastor, dale mensaje, Señor, para que pueda ser luz allí a aquellos que están oyendo en Facebook y en todas partes del mundo, Señor. Que esta palabra pueda llegar a sus oídos y sus corazones, Dios. En nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Bueno, damos gracias a Dios por poder estar aquí para transmitir este mensaje. Mayormente lo van a ver por Facebook y por YouTube. Bueno, esta semana es conocida por todos como la Semana Santa para la mayoría, o la Semana de la Pasión, o la Semana de Resurrección. Y en esta semana, que comenzó el domingo pasado con lo que se llama la entrada triunfal, de ello vamos a estar hablando el domingo en el tiempo de la escuela dominical. Vamos a ver todos los acontecimientos de la última semana de Cristo en la tierra. Y el mensaje de las 11:15 del domingo es la resurrección de Cristo. Pero hoy vamos a hablar de las últimas palabras de Cristo en la cruz. Esto es un tiempo en que la mayoría de los creyentes, millones de creyentes en el mundo, pues recuerdan la muerte de Cristo. Pero vamos a ver que no solamente la muerte de Cristo hay que recordarla en este tiempo, sino todos los días de nuestra vida, y vamos a ver cómo la Biblia lo enseña. ¿Por qué? Porque por la muerte de Cristo, su resurrección, tenemos garantizado a nosotros la vida eterna. Así que vamos a ver estas últimas palabras de Cristo en la cruz, que realmente, aunque se conoce como el sermón de las 7 palabras, son 7 frases. Cuando usted dice más de una palabra, ya se convierte en una frase, y vamos a ver que algunas son muy cortas, pero otras no. Así que vamos a ver estas últimas 7 frases. Vamos a leer este versículo clave que está en pantalla, y todos aquellos que están en Facebook, en YouTube, lo pueden ver. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, esta es una de las frases: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30, y este es el texto clave, y vamos a ver por qué escogimos este como texto clave. Vuelvo a leerlo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fueron 7 las frases dichas por Cristo en la cruz antes de morir. El número 7 significa perfección plena, ya lo hemos estudiado en este estudio de eternidad a eternidad. Cristo nos enseñó con estas 7 frases que su muerte en la cruz era la perfecta y plena obra de redención para el hombre. O sea, la muerte de Cristo en la cruz era la perfecta y plena obra de redención para el hombre. No había otra. Algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué tuvo que morir Cristo? Porque era la única forma
que Dios, por decirlo de alguna forma, aunque para Dios, Dios lo sabía todo, la única forma posible de que el hombre pudiera obtener la salvación. Porque ¿qué había pasado para tener esto en contexto o poner esto en contexto? El hombre Dios lo había creado de una forma inocente y para que viviera eternamente. O sea, el hombre no iba a morir. Si el hombre no hubiera pecado, no hubiera muerto, todavía estuviéramos aquí con Adán, Eva y toda su descendencia. Y no se preocupe que Dios buscaría el lugar donde habrían de caber, porque muchos dicen eso también. Pero Dios, al crear al hombre, para que en un mundo perfecto, cuando el hombre pecó, no solamente esto introdujo el pecado, el conocimiento del bien y del mal, y trajo la sentencia de muerte sobre el hombre, trajo la enfermedad, el dolor, pero también la creación fue maldecida. Entonces, ¿qué pasaba? Que Dios dijo, bueno, yo voy a hacer algo, voy a poner mi ley para que el hombre la cumpla. Si el hombre cumple la ley que yo les voy a dar, ellos van a poder entrar a mi reino eterno. Ahora, ¿qué pasaba? Dios sabía de antemano que el hombre en su condición pecadora no podía cumplir la ley. ¿Por qué? Porque le era imposible. Porque el problema no era que se podía cumplir la ley en un 95% y entrar al cielo. No se entraba con un 95% de la ley cumplida al cielo, ni se entraba con un 98%. Había que cumplir el 100% de toda la ley dada por Dios. Que es bueno aclarar que no se resumía a los 10 mandamientos, había muchos mandamientos que Dios ordenaba en su palabra. Ahora bien, Dios sabía que esto para el hombre era imposible, por eso ya desde la eternidad Él tenía el plan B. ¿Y el plan B cuál era? Jesucristo, que se hiciera hombre, la segunda persona de la Trinidad, para que viniera a la tierra y entonces al hacerse hombre Él pudiera cumplir toda la ley, pero tenía que pagar el precio por el pecado, que era morir. Claro, Él murió, resucitó, ascendió al cielo y ahora está ahí a la diestra de Dios y de ahí un día va a volver a la tierra. Por eso es que existe esta semana de la resurrección, que se recuerda la muerte de Cristo y su ascensión al cielo, aunque lo debemos hacer siempre. Pero era la única forma. Por eso dijimos que estas últimas 7 frases dichas por Cristo en la cruz representaba la perfecta y plena obra de redención para el hombre. No había otra manera de que el hombre fuera salvo o tuviera una oportunidad de vida eterna nuevamente, a no ser por la muerte de Cristo en la cruz, porque alguien tenía que pagar el precio por el pecado y alguien tenía que cumplir toda la ley. Y el único que pudo cumplir toda la ley y morir por el pecado de una forma completa fue Jesucristo, que no era otro que el Dios encarnado, o sea, el Dios hecho hombre. Vamos a ver estas 7 frases. La primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está en Lucas 23:34. O sea, las 7 frases no están en un solo evangelio, están en varios evangelios. Pero la primera frase que encontramos es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros también debemos practicar el perdón, porque estas frases tenían un mensaje no solamente para recordarlo en este tiempo, sino para tenerlo presente durante todo el año, durante todos los días de nuestra vida. Dice Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, la primera fase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes eran a los que Cristo estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? A los que lo estaban crucificando, porque realmente ellos no sabían que aquel era el Hijo de Dios, lo desconocían. Y entonces eso nos enseña que nosotros debemos practicar el perdón. Dios siempre está dispuesto a perdonar a todo aquel que viene arrepentido a Él. O sea, no hay ninguna acepción de personas. Toda persona, no importa el pecado que haya cometido, no importa cómo haya vivido, no importa lo que haya hecho, si viene arrepentido verdaderamente de corazón a Dios, Dios lo perdona. Y ese perdón encierra la vida eterna, no solamente el perdón de los pecados para esta vida, sino para la eternidad. Y por eso esta primera frase nos enseña que también nosotros debemos perdonar. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos perdonar. Ahora, una buena pregunta: ¿cuántas veces debemos perdonar? Bueno, ustedes se recuerdan que Pedro, que era uno de los discípulos, le preguntó al Señor: bueno, perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta 7 veces, porque se creía que el número 7
7 era el número que ya era completo para los judíos, y el Señor le dijo, no solamente hasta 7, sino 70 veces 7. Si usted multiplica 70 veces 7 equivale a 490. O sea, claro, esto tenía una enseñanza que la voy a decir ahora adelante, pero si usted quiere aplicar la matemática, y esto lo he dicho muchas veces, perdone a su hermano por el mismo asunto 490 veces, para que usted vea que se va a dar cuenta de que es imposible, hay que perdonarlo siempre. Porque cuando usted empieza a notar 1, 2, 3, 4, usted se va a dar cuenta que hay que perdonarlo siempre. La enseñanza es que siempre debemos perdonar. Ahora, ¿cuántas veces debo perdonar? Bueno, pues simplemente perdone las veces que Dios le ha perdonado a usted. A ver cómo nos las arreglamos. Porque Dios nos perdona a nosotros todos los días muchos pecados. Un pensamiento, un sentimiento, una mirada es pecado contra Dios. Así que todas las veces que Dios nos ha perdonado, bueno, hagamos nosotros lo mismo. Para que veas que siempre hay que estar dispuesto a perdonar. Así que esta primera frase nos enseña acerca de que como creyente yo tengo que perdonar. Yo me he encontrado con creyentes a través de toda mi vida de cristiano que dicen, yo no puedo perdonar a tal hermano, o no puedo perdonar tal cosa. Bueno, pues ¿sabes qué? Tienes un problema con Dios, porque si Dios te perdonó a ti, ¿cómo tú no vas a perdonar a los demás? Cristo le estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a los que lo estaban crucificando. Y entonces, ¿cómo va a ser posible que yo ahora voy a decir que yo no puedo, que hay cosas que yo no puedo perdonar, o que yo no puedo perdonar a X personas, si Dios nos ha perdonado a nosotros? Así que esto nos enseña, esta primera frase, que nosotros debemos practicar el perdón en todo tiempo y no podemos hacer acepción de personas. Aún perdonar, aún a mi enemigo, o al que se constituye en mi enemigo, yo tengo que perdonarlo y dejar que Dios haga su juicio. Dios se va a ocupar de lo demás, así que aprendamos a perdonar. La segunda frase es esta. Esta fue lo que le dijo aquel ladrón que estaba diciendo al otro, oye, estamos padeciendo por nuestra causa, ¿cómo tú vas a decir, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz? Y todas esas cosas que le dijo el otro. Y esto se lo dijo a uno de los ladrones, el que estaba a la derecha. De cierto te digo que hoy, o de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, esto tiene varias enseñanzas. La primera es que la salvación se puede obtener en cuestiones de minutos o de segundos. Porque ¿qué faltaba para que aquel ladrón muriera? Bueno, muy poco tiempo. Y fíjense en lo que le dijo Cristo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En aquel momento, cuando él muriera, iba a estar en el paraíso. Ustedes saben que este texto bíblico, algunos que no creen en la inmortalidad del alma, y voy a decir esto porque es triste, lo voy a decir, no me gusta decirlo, pero es que lo enseña. Por ejemplo, si usted busca una Biblia de los testigos de Jehová, esto está cambiado, dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso no es lo que dice el original. El original dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, cuando una persona cree y muere, va a la presencia de Dios en el momento, su alma, y después viene la resurrección de los muertos, que de eso vamos a hablar el domingo. Así que esto es una de las enseñanzas. La otra nos enseña que la salvación es para todos. ¿Quién era aquella persona a quienes llevaban a la cruz? A la gente más malvada, a la gente que habían cometido asesinato, que habían cometido fechoría. El Imperio Romano tenía como castigo supremo la cruz. Era una muerte cruenta, morían poco a poco, se desangraban, morían de sed y con un gran dolor. Bueno, esto nos enseña que a pesar de que aquel hombre era un pecador terrible, Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque mostró que él estaba arrepentido. Y esto nos enseña que la salvación es para todos. O sea, Dios no hace acepción de personas como algunos enseñan. Hay un pasaje que yo lo tengo allí en mi Biblia bien subrayado. Dice Hechos 17:30, que es el que está en pantalla. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, no hay acepción de personas. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, para adquirir el perdón de Dios y la vida eterna, toda persona en todo lugar tiene que arrepentirse, pero arrepentirse verdaderamente. Porque sabemos que hay muchos que dicen, no, yo me arrepiento, yo recibo a Cristo, y es mentira.
No hay nada su corazón está sucio, su corazón es engañoso y como Dios lo conoce, no tiene la vida eterna. Pero todo aquel que oye el Evangelio y se arrepiente y recibe a Cristo verdaderamente como su Señor y Salvador, para él hay vida eterna, como lo hubo para aquel ladrón en la cruz. Así que ahí está. Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que el Evangelio por eso se predica en el mundo entero. Y antes que ocurra la segunda venida, el Evangelio va a llegar hasta el último rincón de la tierra. Así que la segunda frase tiene que ver con que la salvación es para todos y que Dios no hace acepción de personas. La tercera frase, mujer, he ahí tu hijo. Y entonces era Juan el que estaba allí, el discípulo amado, y dice que después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Eso está en Juan 19, 26 y 27. Jesús se preocupó por el cuidado de la familia y señaló la condición humana de María. Aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, Cristo, algunos dicen, bueno, Cristo no se ocupó nunca de la familia. Cristo sí se ocupó de la familia, enseñó que había que cuidar la familia. Recordemos cuando visitaba a la familia de Lázaro, que estaba Lázaro, Marta y María, se preocupaba por ellos. Estuvo allí, no cuando Lázaro estuvo enfermo, pero sí cuando murió y ocurrió la resurrección. Ahora, no solamente Cristo enseñó que hay que preocuparse por la familia, sino que señaló la condición humana de María. María fue una mujer bienaventurada y privilegiada. Pero en la Biblia no hay un solo texto en que Jesús le haya llamado mamá o madre a María. No existe en la Biblia. Cuando único se menciona madre en la Biblia es cuando Cristo le dice al discípulo, mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo, he ahí tu madre, pero encomendándole a Juan, a María, pero no la consideraba su madre en el sentido, porque realmente María fue el instrumento que Dios usó para que allí fuera engendrado el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿que María tiene un lugar prominente en el cielo? Claro que sí, pero no tiene poder ni para interceder por mí, no es una comediadora como algunos enseñan, no puede darme salvación, por ella no puedo ir al cielo. El único camino para ir al cielo es Jesucristo. Así que esto tiene dos grandes enseñanzas. En primer lugar, que tenemos que preocuparnos por la familia. Él se preocupó por su mamá, o mejor dicho, por la que fue como su madre, pero que realmente no era su madre, y por eso se la encomendó a Juan. Fíjense que cuando llegó a la crucifixión, todos los discípulos huyeron. El único que estuvo al lado de la cruz fue Juan. Y acuérdense que Juan fue el que siempre estuvo cerca del Señor, recostado al pecho del Señor, y fue el discípulo que primero supo quién era el que iba a entregar al Señor. Esto nos enseña que mientras más comunión tengamos con Dios, entonces mientras más cerca estemos de Él, entonces vamos a poder comprender más su palabra y vamos a tener una revelación completa de lo que Dios nos quiere decir. Ahora, ¿qué dice Efesios en cuanto a la familia? Y que fue enseñado por el apóstol Pablo porque Cristo lo enseñó. Dice allí Efesios 6, yo voy a leer hasta el versículo 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor, y cuando el Señor está hablando allí de Cristo, a vuestros padres, porque esto es justo. También se refiere a Dios, pero Cristo también es Dios encarnado. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, el honrar al padre y a la madre era un mandamiento dado por Dios, que Cristo estaba ratificando porque Cristo también es Dios. Ahora bien, voy a decirles esto porque esto ha pasado tristemente. Vamos a suponer que ahora haya una mamá, las hay, o un papá, porque es honra padre y madre, que por ejemplo que haya sido muy malo, por ejemplo abandonó al hijo, se fue de la casa, la madre quizás se fue y se convirtió en una mujer de la vida, vivió perdidamente, pero ¿saben qué? Sigue siendo tu mamá, punto. O sea, no hay excusa para dejar de ocuparse de ella. Como único puede ser que no reciba, es que no quiera recibir su ayuda, pero usted tiene que estar dispuesto a darle la ayuda que necesita. Porque si yo no honro a papá y a mamá, dice aquí que no voy a tener la bendición de Dios. Ahora bien, vamos a suponer que mi madre ya mi madre murió, pero bueno, estoy hablando de la madre en sentido general. Vamos a suponer que no quería recibir mi ayuda, pero yo lo intenté. Entonces Dios eso es lo que estaba mirando, la actitud de mi corazón. Yo tuve la oportunidad de ayudar a mi mamá hasta que murió, hasta el último día le estuve ayudando y hablaba con ella todos los días, y a mi papá igual.
No, claro, mi papá y mi mamá fueron buenas personas, pero no importa lo que sea mamá y papá. La Biblia me enseña que yo tengo que honrarles. Y les digo esto porque tristemente he conocido creyentes que no honran ni a papá ni a mamá. Llega el momento más difícil de la vida y entonces a mamá y a papá fuera. La abandonan, la dejan y no se ocupan ni una llamada, ni una atención. Eso está condenado por Dios. Y no va a haber bendición. Fíjense como dice aquí, para que le vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, que le va a ir bien. Ahora bien, hay algunos que dicen, una vez yo predicando de esto, estaba allí, yo atendíamos un culto cuando yo estaba en Betel, en un lugar allá en Kendar, y entonces yo hablando de esto, díceme uno de los que iban allí nos reuníamos allí a veces 20, 30 personas, y me dicen, bueno, yo conozco una persona, no voy a mencionar el nombre ahora, que nunca honró ni a mamá ni a papá, y se murió de viejo. Le dije, sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que también dice la Biblia que hay algunos que no mueren porque están acumulando ira para el día de la ira. Porque es verdad, ha habido dictadores, gente malvada que nunca se ocuparon ni de mamá ni de papá. Es más, lo mandaron a matar. Y no murieron. O sea, no tuvieron una corta vida. Pero es que usted tiene que leer toda la Biblia. ¿Qué le pasaba a esa persona? Que vivió muchos años porque estaba acumulando ira para el día de la ira. Ustedes saben que hay un pasaje que dice que las obras del creyente continúan con él después de muerto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que usted en su vida la dedicó a servir a Dios, la dedicó a enseñar la palabra, la dedicó a predicar el evangelio. Y eso que usted enseñó, pues muchas personas recibieron a Cristo. Y esas personas que recibieron a Cristo, a su vez, les están hablando a otros y esos otros reciben a Cristo. Aunque usted haya muerto, sus obras continúan. Y en el día del juicio final, esas obras para el creyente le van a valer en el juicio de recompensa. Porque aunque él murió y está en la presencia de Dios, todavía su obra continúa en la tierra. Eso pasa con el creyente. Ahora, eso también pasa con el malvado. Porque el malvado que fue muy malo hizo muchas cosas malas y aquellos que les enseñó siguieron haciendo lo malo y a su vez esos que enseñó esos malos volvieron a hacer lo malo. Esos están acumulando ira para el día de la ira. Porque cuando se efectúe el juicio final, entonces todas las obras de los justos van a salir a relucir, pero todas las obras del malvado también. Entonces nosotros tenemos que aprender. Esta tercera frase habla de la preocupación por la familia, bueno, y claro, señalando la condición humana de María. Así que Cristo se preocupó también por la familia y lo demostró. La cuarta frase, que ha sido para muchos un poco controvertida, pero que tiene una explicación sencilla si estudiamos la palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo voy a leerlo como Elí, Elí, lama sabactani, que era en el arameo. Dice allí en Mateo 27, 46. Dice allí Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿cómo es que el propio Dios está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque tenemos que entender que Cristo estaba en su condición de hombre. O sea, ese es el misterio de la piedad. Cristo fue verdadero hombre sin dejar de ser Dios. ¿Quién era el que estaba clamando allí? Cristo en su naturaleza de hombre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Además, había una profecía que decía que él iba a decir eso. O sea, proféticamente tenía que cumplirse. Demuestra la condición humana de Cristo y su sufrimiento por la carga de todos los pecados. Acuérdense que Cristo fue verdadero hombre, pero no dejó de ser Dios. Dice la Biblia, hablando del Mesías, que nunca hubo engaño en su boca, que nunca hizo maldad. Así que Cristo en su condición humana fue completamente santo, pero era humano. Entonces allí en la condición humana, por eso dijo, Dios mío. Ahora bien, ¿por qué estaba clamando en ese momento de una forma en que manifestaba mucho dolor? Porque estaba cargando con el pecado de todos los hombres. Y en ese momento dice que hubo tinieblas, porque el Dios Santo no puede convivir con el pecado. Y él estaba cargando el pecado de todos nosotros, de toda la persona.
Claro, algunos no reciben ese sacrificio, no creen en ese sacrificio y por lo tanto no hacen ese sacrificio, lo ponen a favor suyo para que puedan obtener la vida eterna. Pero el sacrificio de Cristo fue por todos los pecados de toda la gente, desde Adán hasta el último que nazca sobre la tierra. Ahora, no todos se acogen al sacrificio. Es como que ahora cada uno de ustedes o cada uno de nosotros recibamos un cheque, y esto lo he dicho otras veces, no importa la cantidad, por 1 millón, 3 millones, pero simplemente nunca voy al banco y lo endorso. Entonces, ¿de qué me sirvió? De nada. Pero si yo cojo y confío en que ese dinero es bueno, que ese dinero es válido, voy al banco, lo cobro y lo disfruto. Bueno, igual el sacrificio de Cristo y la muerte de Cristo cargó con todos los pecados, pero no todos creen en ese sacrificio, no todos lo aceptan y por lo tanto no todos pueden disfrutar de ese pago que hizo por todos los pecados. Ahora vamos a ver qué dice Primera de Pedro 3, de esta cuarta frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Demuestra la condición humana de Cristo, cargando por el pecado de nosotros, pero que cargó humanamente, pero no dejó de ser Dios, pero sufrió la carga de los pecados. Dice Primera de Pedro 3, 17 y 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, le describía Pedro a la iglesia primitiva, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo en su condición humana padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, el Dios Santo cargó todos los pecados para poder llevarnos a Dios. Ahora bien, piensen esto: el Dios Santo no tiene comunión con el pecado. ¿Qué pecados llevó Cristo en la cruz? Todos los pecados: la pornografía, los pecados sexuales, la avaricia, el asesinato, la maldad, la injuria, la codicia. Todos los pecados los llevó. Y pagó por ello con su sacrificio, sin haber cometido nunca pecado. Fíjense cómo dice el texto de Isaías, que creo que eso lo vamos a leer el domingo, Isaías 53. Nunca hubo engaño en su boca, en su condición humana. O sea, Cristo, en su condición humana, nunca dijo una mentira. Es más, no es que nunca dijo una mentira, nunca ni la pensó, porque era el verdadero Dios y también verdadero hombre, pero como era verdadero Dios, Dios no dice mentira. Así que, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Demuestra la condición humana de Cristo y su sufrimiento por la carga de todos los pecados. La quinta frase: tengo sed. Juan 19, 28. Esta frase demuestra que Cristo era verdadero hombre sin dejar de ser Dios para poder ocupar nuestro lugar en la cruz. Bueno, quiero, antes de leer Romanos 5, hay algunos que piensan, y estos son algunas filosofías que se llaman cristianas, que Cristo verdaderamente no sufrió. Uno de los errores más grandes es creer que no sufrió. Porque acuérdense que a Cristo le dieron latigazos. Bueno, voy a explicar el proceso. El que Él fuera verdadero hombre estaba sujeto a los mismos dolores que nosotros. Porque, ¿cómo Él iba a decir tengo sed? ¿Cómo Dios va a tener sed si Dios es el agua viva? Cristo no dijo yo soy el agua viva. ¿Cómo ahora Él va a decir tengo sed? Porque estaba en su condición humana. Y eso nos indica que tuvo sed. ¿Se acuerda que también sintió hambre cuando la tentación del diablo, y el diablo le dijo, di que estas piedras se convierten en pan? O sea, el diablo sabía que Él era verdadero hombre, aunque era un hombre, pero que no sabía que era el verdadero Dios, que eso fue lo que el diablo nunca supo, y por eso fue vencido. Ahora, Él fue verdadero hombre sin dejar de ser Dios. O sea, Él no solamente sintió sed. Miren, cuando se iba a crucificar a alguien que era para la gente más mala, y en este caso estaba contado Cristo, dice que el justo fue contado con los malvados, con los inicuos con los malvados fue en su muerte, así dice una profecía, o con los inicuos, con los malvados fue en su muerte. Cristo, ¿qué hacían con el que iba a ser crucificado? Primero le daban una cantidad de latigazos. Lo ponían bien débil. Los latigazos aquellos eran, según los historiadores, era una cuerda romana, un látigo de cuero, pero en la punta tenía una bola una bolita como de, ¿cómo se llama? De hierro con unas puntas. Entonces cuando le daban el latigazo y alaban, le hacían como unos surcos en las espaldas. Entonces cuando recibían esos latigazos, después que recibían los latigazos, acuérdense que Cristo recibió los latigazos, recibió humillaciones, esputo, lo desnudaron, o sea, le quitaron, aunque lo dejaron quizás con lo más elemental, pero era un bochorno, y después le pusieron la corona de espinas, y entonces después que hicieron todo eso, le obligaban a llevar la cruz. Eso lo hacían con todos
Claro, quizás con Cristo se ensañaron más porque estaba profetizado de que Él iba a sufrir por nosotros, el Mesías sufriente, aquel que estaba dispuesto por todo. Ahora, fíjense si Cristo demostró su verdadera naturaleza humana, que cuando Él iba llevando su cruz, que lo hacían todos los crucificados, y casi todos, por lo menos en la historia, llegaban al lugar, cuando llegaban al lugar lo ponían al lado y ponían la cruz, entonces lo crucificaban en el piso y después levantaban la cruz y ahí lo dejaban hasta que moría. Que Cristo no pudo terminar el viaje. ¿Y se acuerdan de Simón de Cirene? Que además que se menciona que clase bendición tuvo, ¿verdad? Simón de Cirene, sin saberlo, ayudó a llevar la cruz del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya él estaba que se caía, no podía. Eso demuestra que era hombre, verdadero hombre, sin dejarse de Dios. No tendría poder, Cristo no tenía poder para llevar no la cruz de él, las otras dos cruces, y llevar las cruces de toda la gente que quizás hubieran crucificado ese día. Pero eso demuestra de que era hombre. Tengo sed, sintió hambre, sintió dolor. Y hermano, todo eso fue por amor. Entonces, cuando nosotros, claro, esta semana se recuerda con más fuerza, pero por eso nosotros todos los días tenemos que recordar cuánto sufrimiento tuvo Cristo o padeció Cristo por nosotros por amor, porque Él no tenía que pasar por esto. Lo único que lo movió a hacer esto fue el amor. El amor por todas las personas, para poder pagar el precio por el pecado y poder darnos a nosotros la posibilidad de la vida eterna. Dice allí Romanos, hablando el apóstol Pablo sobre este hecho maravilloso y grandioso del sacrificio de Cristo y de cuánto sufrió. Dice Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, murió por los malvados. Ciertamente apenas, decía Pablo, morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por bueno, pudiera ser. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo, pudiera ser que alguno muriera por bueno, pero que alguno muriera por los malos, solamente el amor de Dios. Y eso lo hizo Cristo por amor a ti, a mí y a todas aquellas personas que quieren aceptar su sacrificio. Por todos murió. Ahora, la sexta frase, consumado es. Eso está en Juan 19:30. En el idioma griego significa la deuda está pagada. Se pronuncia más o menos así, tetelestai. O sea, Cristo pagó la deuda que tú y yo teníamos que pagar. Así que Cristo, por su infinito amor, pagó nuestra deuda con Dios. Consumado es. Eso está allí en Juan 19:30. O sea, ya Él, en ese momento en que ya después de eso Él expiró, Él pagó la deuda nuestra. O sea, ¿qué pasaba? Hacía falta, voy a ver si puedo explicar esto bien, hacía falta un sacrificio perfecto para que todo aquel que creyera en el Mesías fuera, o en un hombre X, en este caso era el Mesías, pudiera ser salvo. Ahora bien, todos los sacrificios aquellos que hizo el pueblo de Israel, tanto en el tabernáculo como en el primero o en el segundo templo, aunque se buscaba un cordero que era perfecto, quiere decir, no tenía tachadura, no podía estar enfermo, no podía estar flaco, tenía que estar bien saludable, era de un año en su plena vida, pero no eran perfectos. ¿Por qué? Porque se sacrificaba un cordero y después había que sacrificar otro, y después había que sacrificar otro, y había que sacrificar otro. Además, inclusive los sacerdotes tenían que sacrificar primero por ellos y después por el pueblo. Y una vez al año, que era el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote y sacrificaba el cordero, ¿verdad?, de la expiación por todo el pueblo. Pero el único que pudo pagar la deuda fue el Cordero de Dios. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios exigía que hubiera un cordero perfecto que pagara por el pecado de todos. Tanto de los sacerdotes que hacían los sacrificios, como de todo el pueblo. No existía. Todos aquellos corderos que se habían sacrificado antes estaban mirando al Cordero de Dios. Entonces Cristo fue el Cordero perfecto. Él pagó la deuda delante de Dios. Y esa deuda uno ahora la traspasamos a favor nuestro cuando yo deposito la fe en Jesucristo. Y eso está al alcance de todo. O sea, el sacrificio de Cristo me da a mí la oportunidad de entrar al cielo porque Él le pagó la deuda por mí. ¿Qué enseñaba la Biblia? La paga del pecado es muerte. Así que alguien tenía que morir. Ese era el problema. Ahora, ¿quién iba a morir?
porque los machos cabríos y los corderos no podían pagar el precio como Dios quería. Y todo aquello estaba mirando al Mesías, que vino en el momento oportuno. Dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así que había alguien que tenía que pagar la deuda. Y entonces Cristo se ofreció para pagar la deuda. Ahora uno dirá, bueno, ¿y cómo funciona esto? Bueno, hermano, en eso no se meta. No nos metamos en eso. Acuérdense que esa es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo. Y el Hijo dijo, yo me voy a humanar y voy a sacrificarme. Y Él sabía todo lo que le esperaba. Fue un acto de amor, del perfecto amor de Dios, que fue concebido ese plan desde la eternidad, porque Dios sabía que el hombre le iba a fallar y parte de los ángeles también. Ya lo hemos dicho otras veces, porque Dios todo lo sabe. Así que esa frase, consumado hoy, o tetelestai, la deuda está pagada, significa eso. Dios por su infinito amor pagó nuestra deuda con Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la séptima fase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Cristo demostró completa obediencia y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Cristo, voy a ponerlo así para que podamos entender esto. Cristo hubiera podido decirle allí en esa gloriosa, inconmensurable, incomprensible para nosotros, en esa reunión allí en la Trinidad, Cristo dijo, yo estoy dispuesto a dar la vida, yo estoy dispuesto a hacerme hombre. Y entonces allí cuando ocurre, Padre, en tu mano encomiendo el Espíritu, Él demostró completa obediencia al Padre. O sea, y ahora ¿qué pasa? Que dice la Biblia que Cristo está sentado a la diestra de Dios, porque el diablo pensó, bueno, con la crucifixión y muerte de Cristo fue vencido. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el diablo fue derrotado y el que fue vencido fue la muerte, fue la que fue vencida. Vamos a hablar de eso el domingo, ¿verdad? Así que, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y acuérdense que ahí está hablando en su condición de hombre. Porque algo que no podemos olvidar, mis amados hermanos y todos aquellos que me están viendo por Facebook y por YouTube, es que Cristo fue verdadero hombre. Y alguno dirá, bueno, no es posible que hubiera podido decir, no, bueno, eso usted no lo sabe. Hubiera podido decir, no, que busquen otra forma. Pero no había otra forma, era la única. Y por amor, el Hijo dijo, yo voy a hacerme hombre, voy a encarnarme y voy a sufrir. Y entonces obedeció. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora dice que está sentado a la diestra de Dios, porque la obra de Cristo no terminó con esta muerte, sino con su resurrección, y no ha terminado, continúa, y un día vamos a estar en el reino eterno de Dios. Pero qué hermoso es saber que Cristo murió, pero que al tercer día resucitó, y después de haberse manifestado a los hombres, de eso vamos a hablar el domingo, pues ascendió a los cielos. Pero fíjense lo que dice Romanos 8, 32 al 34. El que no escatimonia a su propio Hijo, o sea, hablando del amor de Dios, Romanos 8, 32 en adelante. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y si seguimos leyendo después, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, en este tiempo de prueba que está pasando el mundo, o desnudez o peligro de espada, cuando está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, decía Pablo, y tenemos que decir nosotros, por la fe en Jesucristo y en ese Padre eterno, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que ocurra con esta epidemia, eso lo estoy añadiendo yo, por supuesto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esto fue para el tiempo de Pablo, pero esto es para el tiempo de ahora. Y dice que ahora Cristo resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, pero no intercediendo ahora en este tiempo de epidemia, está intercediendo por nosotros todos los días y en todo tiempo.
Él está intercediendo por cada persona, por cada uno de aquellos que le hemos recibido como Salvador y Señor. Y también obrando con misericordia y diciéndole a los hombres, oye, mi amor es para todos. Miren a mí y búsquenme. Y van a encontrar el perdón y la misericordia. Pero qué bueno es que desde que yo conocí al Señor, desde que ustedes conocieron al Señor, desde que aquellos que nos están oyendo por Facebook conocieron al Señor, Cristo está intercediendo por nosotros. Porque normalmente, ¿qué hemos hecho nosotros ahora? Quizás ahora nosotros estamos intercediendo más los unos por los otros, por esta epidemia. No quiere decir que en otro momento no lo hagamos, pero ahora lo hacemos más. Bueno, pero Cristo no ha cesado de interceder por nosotros en todo tiempo. En el tiempo de bonanza, en el tiempo de salud, en el tiempo en que todo va bien, para que poder decir que contamos con su poder y con su misericordia. Qué bueno es saber que Él está sentado a la diestra de Dios y que está intercediendo por nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que estar tranquilos y confiados. Estos hechos no son solo para recordarlo una vez al año, como muchos hacen tristemente, sino para que cada día demos gracias a Dios por la obra redentora de Cristo en la cruz. O sea, yo sé que este tiempo, esta semana, millones están recordando el sacrificio, la entrega de Cristo, pero esto no es para recordarlo una vez al año, sino para que cada día demos gracias a Dios por la obra redentora de Cristo. Y voy a terminar con estos versículos que están allí en 1 Corintios 15. Dice allí 55 al 58, y esto fue lo que se obró Cristo cuando venció la muerte. ¿Dónde está, decía Pablo? El mejor tratado de resurrección está en 1 Corintios 15, que vamos a hablar en detalle, ampliado de ello el domingo a las 11:15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces decía Pablo a los cristianos de su época y nos dice a nosotros hoy: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No importa lo que suceda, el trabajo en el Señor no es en vano. Ahora y en cada momento prediquemos la palabra de Dios tal como es. Dios ama a todas las personas. El sacrificio de Cristo fue por todas las personas. Solamente tenemos que recibirlo y aceptarlo para poder, por la fe, obtener la vida eterna. Qué bueno es saber que en este tiempo millones están recordando estos acontecimientos, pero qué hermoso es aún más saber que hay, aunque no quizás sean los más, que siempre hay una manada pequeña que los recuerda siempre. Todos los días tenemos que dar gracias, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por todo lo que padeciste por mí. Y gracias, Señor, porque moriste por mis pecados, pero venciste la muerte y ahora estás sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que ojalá que podamos llevar este mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan. Les recuerdo a aquellos que nos están viendo por Facebook y por YouTube que el domingo a las 10 de la mañana en el tiempo de la escuela dominical vamos a hablar de todos los acontecimientos de la última semana de Cristo en la tierra, y el domingo, ese mismo domingo a las 11:15 en el mensaje vamos a hablar de la resurrección de Cristo y de todo lo que sucedió y de todo lo que nos enseña la Biblia. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por esa decisión desde la eternidad que tú tomaste, sabiendo que el hombre iba a pecar y que tu Hijo Jesucristo iba a estar dispuesto a humanarse, a hacerse verdadero hombre y a sufrir realmente todos aquellos dolores para pagar la deuda de nuestros pecados. Gracias porque por la fe en Él tenemos vida eterna. Gracias porque tú has demostrado tu amor para con nosotros desde la eternidad. Y gracias porque ese Cristo resucitó, está sentado a tu diestra y continúa intercediendo por nosotros. Te pedimos por cada hijo tuyo, por cada creyente, por cada iglesia, por cada pastor, para que podamos en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, poder estar tranquilos y confiados, sabiendo que Cristo sigue intercediendo por nosotros y que podemos contar con su poder, con su presencia, con su consuelo y con su protección. Ayúdanos a seguir firmes trabajando en tu obra, sabiendo que todo el trabajo que hagamos en el Señor nunca será en vano. Gracias por tu amor. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.